Los cuentos infantiles de Tío Pinocho. ¿Listos para un mundo de fantasía y diversión? Soy Tío Pinocho y tengo un montón de cuentos maravillosos para compartir con ustedes. Prepárense para reír, aprender y dejar volar su imaginación con cuentos que tienen una gran moraleja. Acompáñenme en esta aventura mágica. Que comience la función. A continuación, el cuento número 1. ¿Qué pasaría si un diente decidiera no caer nunca? Esta historia esconde una gran moraleja que descubrirás justo al final. En un pueblo donde los dientes hablaban por las noches, vivía un incisivo llamado Dantín, que temía lo desconocido más que al hilo dental. Dantín no quería que lo reemplazaran. ¿Y si el nuevo es más brillante que yo?, murmuraba, aferrado a la encía de su niño, Leo. Cada vez que uno de los otros dientes caía, Dantín se escondía más profundo, fingiendo estar firme, aunque ya se movía con solo soplar. Leo comenzaba a notar que su diente no caía como los demás. ¿Será mágico?, pensaba, mientras Dantín se llenaba de orgullo. Pero con el paso de los días, Leo no podía morder su sándwich favorito, y eso ponía triste a su estómago, y a su corazón también. Dantín escuchaba los suspiros del niño y las quejas de los demás dientes, que murmuraban, «No estás dejando que crezca el nuevo». Un día, Leo soñó que una hada no podía entrar por su ventana. «Tu diente viejo no me deja hacer magia», le dijo ella con voz de menta. Al despertar, Leo miró al espejo. Dantín se tambaleaba con cada palabra. Pero el pequeño diente apretaba sus raíces con más fuerza. Esa noche, un nuevo personaje entró en escena, una muela sabia llamada Molaría, que vivía en lo profundo de la boca. Molaría habló con firmeza, «El miedo a irse puede hacerte olvidar por qué llegaste. Viniste a servir, no a quedarte para siempre». Dantín tembló. Nunca había pensado en eso. ¿Y si su propósito no era durar, sino dar paso a algo mejor? Al día siguiente, un dulce mordisco a una manzana hizo temblar todo el mundo de Dantín. Era ahora o nunca. Con un crujido pequeño pero valiente, Dantín se soltó, cayendo en la palma de Leo como una estrella fugaz. Leo lo miró sorprendido, pero feliz. Por fin, gritó, corriendo por la casa. «Se me cayó el diente mágico». Dantín fue colocado debajo de la almohada, envuelto en papel brillante, con una nota que decía, «Gracias por todo, pequeño amigo». Esa noche, el hada del diente sí pudo entrar. Tocó a Dantín y le susurró, «Por tu valentía, te daré una segunda vida». En un rincón secreto del cielo, donde los dientes brillantes se convierten en estrellas, Dantín despertó entre luces y constelaciones. Mientras tanto, Leo descubría un nuevo diente creciendo, más blanco, más fuerte, pero sin olvidar nunca al que había dado paso. En la escuela, Leo mostraba orgulloso el huequito de su sonrisa, recordando la historia secreta de su diente que no quería irse. Dantín, desde el cielo, observaba feliz. Había comprendido que soltar no es perder, sino permitir que lo nuevo florezca. Molaría seguía enseñando desde lo profundo, mientras el resto de los dientes respetaban el valor de saber decir adiós. Dantín se convirtió en leyenda, una historia que se contaba entre dientes temblorosos y valientes a punto de caer. Nadie más volvió a tenerle miedo al cambio. Y cada estrella en el cielo contaba la historia de un diente que brilló al soltar. El niño Leo, ya grande, les contaba a sus hijos que los dientes también sienten y que algunos tienen sueños muy luminosos. Y en cada caída, en cada hueco, había espacio para crecer, para confiar y para recordar que soltar puede ser el acto más valiente. Moraleja: a veces aferrarse por miedo impide que algo mejor llegue.
Soltar es confiar en que lo nuevo también puede brillar. A continuación, el cuento número 2. ¿Qué pasaría si el rey de la selva tuviera una melena de flores en vez de temibles crines? Esta historia esconde una gran moraleja que descubrirás justo al final. En la pradera del viento dulce vivía Leo, un león diferente. Su melena no rugía, florecía. Pétalos de 1000 colores crecían en cada sacudida. Mientras los demás rugían para asustar, Leo perfumaba el aire con aroma a jazmín y lavanda. Todos se burlaban de él por ser tan suave. ¿Cómo protegerás a tu manada con pétalos?, preguntaban llenas risueñas. Leo solo sonreía y seguía regando su melena con gotas de rocío. Su mejor amiga era Púa, una puercoespín que tejía coronas con flores caídas de su melena. Juntos exploraban los rincones secretos del bosque. Una tarde, el cielo cambió. Nubes negras cubrieron el sol y un temblor sacudió la tierra. Algo se aproximaba. Algo desconocido. Las aves huyeron, los monos treparon aterrados, y del otro lado del río llegó un ruido, pasos lentos, firmes, pesados como truenos. Era Keros, el rinoceronte gigante, que llevaba años dormido en la montaña seca. Despertó enfadado porque alguien pisó sus sueños. Los animales corrieron. El rugido de los leones no bastó. Keros no escuchaba razones. Solo destruía, cegado por su ira acumulada. Leo no rugió. Caminó hacia él, mientras las flores de su melena temblaban con el viento y Púa gritaba, «Detente, te va a aplastar». Pero Leo no se detuvo. Cuando estuvo frente a Keros, cerró los ojos, sacudió su cabeza, y liberó un aroma intenso de azahar y miel. El rinoceronte se frenó. Parpadeó confundido. Algo en aquel perfume le recordó su infancia, cuando dormía bajo cerezos florecidos. Keros bajó la cabeza. Su furia comenzó a evaporarse como niebla bajo el sol. El bosque entero contuvo la respiración. Leo se sentó con calma. «No tienes que destruir para que te escuchen», dijo suave. Keros, con voz temblorosa, murmuró, «No sabía hablar así». Los animales salieron lentamente. Nunca habían visto algo igual. El león sin rugido había vencido con flores en vez de garras. Desde ese día, el bosque lo respetó. Pero no por miedo, sino por haber demostrado que la fuerza más grande nace de la paz. Las crías jugaban a tener melenas de margaritas. Los búhos escribían versos sobre el rey aromático. Hasta los tigres pedían consejo. Pero algo extraño comenzó a suceder. Las flores de Leo comenzaron a marchitarse, una por una, sin razón aparente. Púa intentó de todo, agua cristalina, tierra fértil, cuentos dulces al oído. Nada devolvía el color a los pétalos. «Quizá ya no soy necesario», dijo Leo. Pero esa noche, en sueños, una luciérnaga le reveló algo inquietante: «Tu poder aún no se ha completado». Al amanecer, Leo partió solo hacia la cueva de los ecos, donde los antiguos reyes dejaban sus coronas cuando el mundo ya no las necesitaba. Dentro, el silencio era espeso. Las paredes murmuraban antiguos rugidos. Leo colocó su melena en el altar de piedra, y el viento se detuvo. En lugar de oscuridad, un jardín brotó en segundos dentro de la cueva. Miles de flores distintas florecieron donde antes solo había eco. Afuera, el bosque sintió el cambio. Árboles secos reverdecieron. Ríos apagados cantaron. Y Keros lloró sin entender por qué. Púa encontró una flor blanca en la entrada de la cueva. Nunca la había visto antes. Sabía que Leo la había dejado para ella. Desde entonces, cada estación trae un festival de flores en su honor. Nadie olvida al león que eligió florecer en lugar de rugir.
Pero lo más misterioso fue lo que ocurrió un año después, nacieron leoncitos con pétalos entre sus crines y aroma a esperanza. La suavidad no quita el valor, decía Púa mientras enseñaba a las nuevas generaciones a usar el corazón antes de las garras. Queros se volvió guardián del jardín secreto. Cada día lo riegan con lágrimas de quienes alguna vez usaron la fuerza equivocada. Y cuando alguien nuevo duda de sí mismo, las flores del bosque se inclinan al viento, como si Leo aún caminara entre ellas. Moraleja: ser diferente no es una debilidad, es una oportunidad para transformar el mundo con lo que solo tú puedes ofrecer. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. A continuación, el cuento número 3. ¿Alguna vez imaginaste un pulpo que no vivía en el mar, sino en una tienda de zapatos? Esta historia esconde una gran moraleja que descubrirás justo al final. Su nombre era Plov, un pulpo morado con tentáculos elásticos y una obsesión, los zapatos de cordones brillantes y suela musical. Vivía dentro de una enorme caja de cartón en la trastienda de Zapatos Zaz, una tienda olvidada en la esquina de un muelle viejo. Plov no caminaba, desfilaba. Cada día se probaba un modelo distinto, combinando botas de montaña con tacones de lentejuelas. Aunque era un pulpo, caminaba mejor que cualquier modelo de pasarela. Sus 8 patas podían llevar 4 pares a la vez. Nadie sabía de su existencia, excepto la pequeña Mila, una niña con orejas en forma de hojas y risa contagiosa. Mila iba cada tarde a hablar con Plov. ¿Hoy tacones de arcoíris o sandalias invisibles?, preguntaba con picardía. Él giraba como un trompo de feria, haciendo sonar los cordones como si fueran campanas. Hoy, botines con alas. Pero un día, algo cambió. Un hombre con corbata roja y sonrisa falsa compró la tienda para convertirla en una bodega vacía. Todo esto es chatarra, dijo el hombre. Lo viejo no sirve. Ordenó tirar los zapatos al mar. Y la caja de Plov también. Mila, escondida entre cajas, escuchó todo. Corrió al fondo y abrazó a Plov con lágrimas en los ojos. No dejaré que te lleven. Pero era tarde. Unos hombres altos y serios ya levantaban las cajas. La de Plov cayó al mar con un golpe sordo. Los zapatos flotaron como peces de colores, y la caja se hundió lentamente, tragada por las olas como si nunca hubiera existido. Mila gritó desde el muelle. Plov, no te vayas. Pero no hubo respuesta. El mar se quedó quieto, como si guardara un secreto. Esa noche, el muelle entero pareció apagarse. Incluso las gaviotas dejaron de cantar. Mila no volvió a sonreír. Hasta que una mañana, entre las olas, algo brilló. Un zapato con luces titilantes flotaba hacia ella, era el zapato de Plov. Mila lo tomó y lo abrazó. De pronto, el zapato vibró. Una burbuja emergió del agua. Dentro, Plov saludaba con sus tentáculos. Estoy en la ciudad submarina de Calcetinia, y gritó feliz. Todos usan zapatos y bailan bajo el agua, y es maravilloso. Resulta que su caja cayó justo sobre una compuerta secreta que lo llevó a un reino sumergido donde los zapatos eran tesoros. En Calcetinia, los pulpos enseñaban a bailar, los cangrejos lustraban botas y los peces usaban sandalias fluorescentes. Plov se convirtió en el diseñador más famoso del océano. Sus zapatos burbujeantes eran usados por sirenas y delfines artistas. Cada semana, enviaba un par nuevo a Mila, junto con burbujas con mensajes cantados. Nunca pares de soñar, le decía uno. Mila empezó a crear su propia línea de zapatos inspirados en los modelos de Plov. Usaba algas, corales y conchas marinas. Su colección se volvió famosa en la superficie. La llamó Pies de Pulpo, y cada par tenía una historia mágica escondida. Años después, el hombre de la corbata regresó a comprar la tienda. Pero esta vez, era Mila la nueva dueña.
¿Puedo trabajar aquí?, preguntó él. Tus zapatos están en todos los escaparates del mundo. Mila solo sonrió. Los zapatos no son solo para caminar, le dijo. Son para imaginar, para contar historias y para abrazar lo diferente. Detrás de la tienda, en una pecera gigante, flotaban los diseños de Plof como un museo submarino lleno de color. Y cada niño que entraba recibía un zapato único que, al usarse, contaba una historia con voz de burbuja y olor a mar. Plof, desde Calcetinia, aún enviaba ideas. Porque cuando se sueña con el corazón, ni siquiera el océano puede separar amigos. Moraleja, lo que te hace diferente puede llevarte a lugares mágicos si tienes el valor de creer en ti y compartir tu brillo. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. A continuación, el cuento número 4. ¿Alguna vez viste una sandía crecer bajo la nieve? Esta historia esconde una gran moraleja que descubrirás justo al final. En el pueblo de Hielo Tierno, las estaciones estaban al revés, los inviernos eran calurosos y los veranos nevaban pétalos de cristal. Allí vivía Zuna, una lagartija azul con bufanda de lana que cultivaba frutas dentro de cubos de hielo colgados del techo de su cueva. Zuna soñaba con lo imposible, hacer crecer una sandía en pleno invierno, donde todo dormía bajo capas de escarcha brillante. Es una locura, decían los pingüinos vecinos, mientras patinaban alrededor de su jardín congelado. Las sandías son cosa del verano. Pero Zuna no se rendía. Cada mañana tejía palabras dulces y las murmuraba al cubo donde había plantado la semilla más pequeña y testaruda. Pasaron los días, y aunque la nieve caía sin descanso, una pequeña hoja verde tembló dentro del hielo, como si escuchara susurros mágicos. Entonces apareció Ruko, un escarabajo inventor con lentes empañados y ruedas en las patas, que ofreció su ayuda a Zuna. Puedo construir un microclima portátil, dijo Ruko. Pero necesitaré calor, y algo que nadie ha usado antes, la luz de una promesa. Zuna no dudó. Subió a la cima del pico fruncido, donde cada deseo pronunciado se convertía en un brillo invisible y tibio. Prometo nunca rendirme ante lo que otros dicen que no puede hacerse, gritó Zuna con fuerza, y una chispa le iluminó el corazón. Ruko atrapó esa chispa en un frasco de cristal y la instaló dentro de su invento, una esfera de luz que abrazaría la semilla día y noche. Al pasar los días, la esfera creaba un pequeño verano secreto. La semilla brotó, se estiró, y comenzó a latir como un corazón dulce. Todo parecía ir de maravilla, hasta que la esfera se rompió. La chispa se escapó volando hacia el cielo, justo en medio de una tormenta de nieve. El brote se congeló al instante. Zuna cayó de rodillas. Ruko agitaba sus herramientas, pero el invento no respondía. De pronto, el hielo bajo sus pies comenzó a brillar con una luz suave. El eco de la promesa flotaba en el aire, como si no se hubiera ido del todo. ¿Y si la promesa sigue viva dentro de ti?, murmuró Ruko. Tal vez el calor que falta, eres tú. Zuna abrazó la planta con sus patitas tibias, cubriéndola con su bufanda de lana y sus palabras tejidas con esperanza. Durante 3 días y noches, la lagartija cantó, rió, lloró y soñó junto a la sandía dormida bajo la escarcha. Y entonces, en el silencio del amanecer, un sonido quebró el hielo, plop. Una pequeña esfera roja emergía, viva y luminosa. Los pingüinos se acercaron asombrados. Nunca habían visto algo tan jugoso, brillante y caliente. Es una sandía que late, y exclamó uno. Como un corazón de verano en medio del invierno. Zuna la cargó como un tesoro. Era pequeña, sí, pero estaba viva, llena de dulzura, esperanza y la chispa de algo imposible hecho real. Ruko anotó cada paso del proceso en su libreta para compartirlo con otros soñadores del hielo. Pronto, niños de todo el pueblo comenzaron a plantar frutas imposibles, recordando las palabras de Zuna. Lo que florece en contra del frío, decía ella, es lo que más sabor tiene.
Cada temporada llegaban más visitantes a ver el jardín inesperado, donde crecían piñas nevadas y uvas en cubitos de hielo. Pero lo más importante no era lo que comían, era lo que sentían al ver que lo increíble era posible. Izuna, con su bufanda deshilachada y sonrisa brillante, seguía enseñando que cada promesa puede ser una semilla. Porque a veces, los frutos más dulces nacen cuando el mundo cree que no deberían. Moraleja: cuando cultivas con fe, amor y perseverancia, incluso en el entorno más difícil, puede florecer lo que parecía imposible. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. A continuación, el cuento número 5. ¿Alguna vez escuchaste sobre un pez que quería vivir fuera del agua? Esta historia esconde una gran moraleja que descubrirás justo al final. En una charca escondida entre las raíces de un árbol cantaban las ranas, zumbaban las libélulas y nadaba Plink, un pez brillante con aletas de arco iris. Plink no era un pez cualquiera. Tenía branquias delicadas, pero soñaba con sentir el sol directo en sus escamas y dormir sobre la hierba mojada. «Quiero vivir en un charco de lluvia», le decía al viejo caracol Tumbly, que lo miraba perplejo desde su hoja flotante. «Allá afuera debe ser más divertido». Tumbly, arrastrando su casa, le advertía: «Los charcos son traicioneros, Plink. No duran para siempre». Pero Plink no quería escuchar advertencias. Una tarde de nubes perezosas, una tormenta cayó con fuerza y dejó tras de sí cientos de charcos brillantes sobre la tierra firme del bosque. Plink no dudó. Esperó a que una rama cayera sobre su charca, saltó sobre ella como trampolín y Splash voló por el aire directo a un charco fresco. Al principio, fue maravilloso. El charco era cálido, rodeado de flores, y el cielo parecía tan cercano que Plink sentía que podía tocar las nubes. Las luciérnagas bailaban sobre el agua como estrellas bajas, y Plink se sentía como un pez celestial. «Esto es vida», gritaba girando en círculos. Pero al amanecer, el sol comenzó a calentar con fuerza y el pequeño charco empezó a encogerse, dejando a Plink con menos espacio y menos aire. «No puede ser», murmuró jadeando. «¿Dónde fue toda el agua?». El barro empezaba a abrazarlo por los costados. Tumbly tenía razón. Trató de saltar de regreso a la rama, pero estaba muy lejos. Las hojas crujían, el sol apretaba, y el charco era ya solo un espejo roto. Justo cuando pensó que era su final, escuchó pasos suaves. Una sombra se inclinó sobre él, era Ñumi, un ratón con orejas tan grandes como abanicos. Ñumi, curioso y ágil, lo miró con compasión. «¿Qué hace un pez fuera del río?», preguntó. Plink no podía hablar, pero sus ojos suplicaban ayuda. Sin dudarlo, Ñumi corrió al río más cercano, mojó una hoja enorme y regresó a cubrir a Plink. «No te preocupes, te ayudaré a volver». Con paciencia, Ñumi empujó a Plink sobre la hoja mojada, esquivando ramas, saltando raíces y alejándose del sol que quemaba sin piedad. A mitad del trayecto, un cuervo apareció, atraído por el brillo de las escamas. «Eso será mi almuerzo», graznó lanzándose en picada. Ñumi corrió como nunca antes, zigzagueando entre los troncos, mientras el cuervo descendía en picadas cada vez más cerca. Justo cuando las garras estaban por alcanzarlos, una ráfaga de viento tiró una flor gigante del árbol, golpeando al cuervo y dándole tiempo a Ñumi. Finalmente, el ratón llegó a la charca original. Plink estaba débil, pero al sentir el agua familiar envolviéndolo, recobró el aliento y movió su cola. El bosque entero pareció aplaudir. Las libélulas giraban felices, las ranas croaban emocionadas, y Tumbly sonreía con sabiduría desde su hoja. «Te lo dije», murmuró el caracol. Plink, aún tembloroso, nadó hacia él. «Y tenías razón. Pero necesitaba aprenderlo yo mismo». Desde entonces, Plink ya no soñaba con charcos,
pero sí con explorar el mundo de otra forma, sin poner en riesgo lo más valioso que tenía. Numi y Plink se hicieron inseparables. El ratón recorría el bosque y al regresar le contaba historias de lo que veía a su amigo bajo el agua. Plink se convirtió en un contador de cuentos. Cada noche, las criaturas de la charca se reunían para escuchar sus aventuras, reales y soñadas. A veces, la imaginación puede llevarnos lejos, pero también puede ayudarnos a valorar el lugar donde estamos. Un día, Plink le pidió a Numi: cuida el bosque como me cuidaste a mí. Y si encuentras a otro soñador, recuérdale que sueñe, pero con cuidado. Numi asintió con una sonrisa. La amistad entre un ratón y un pez se volvió leyenda en el bosque, y muchos la contaban junto al río. Cada nuevo charco que nacía en una tormenta era observado con cariño, recordando que no todos los brillos son caminos seguros. Y Plink, desde su charca, aún reluce con el sol, pero solo cuando está dentro del agua que lo cuida y lo mantiene vivo. Moraleja: a veces, los sueños más hermosos pueden volverse peligrosos si olvidamos dónde realmente pertenecemos. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. A continuación, el cuento número 6. ¿Te imaginas un cuaderno mágico que no permite tachones, solo segundas oportunidades? Esta historia esconde una gran moraleja que descubrirás justo al final. En la cima de una colina giratoria, vivía Linzo, un topo con gafas enormes y cola de pincel. Su sueño: escribir el cuento perfecto que nunca se equivocara. Linzo encontró un cuaderno viejo entre raíces cantantes. Tenía tapas de cuero azul y una pluma que flotaba, como si esperara las palabras justas. En la portada, una frase en letras doradas: escribe con el alma. El arrepentimiento no cabe aquí. Intrigado, Linzo escribió su primera historia. Pero al intentar borrar una palabra mal escrita, el cuaderno tembló y soltó una chispa brillante. La tinta se movía sola, transformando la historia. Cada vez que Linzo quería corregir algo, el cuaderno reescribía todo de forma inesperada. Los héroes se volvían villanos y los finales cambiaban. Fascinado, Linzo decidió contar una historia sobre un zorro valiente. Pero al cambiar una línea, el zorro se convirtió en un ladrón egoísta. Asustado, Linzo se negó a escribir durante días. Observaba el cuaderno desde lejos, como si fuera un animal dormido que podía despertar de mal humor. Una tarde, llegó Tirsa, una urraca con voz de trompeta y un ala hecha de papel. Al ver el cuaderno, sonrió con curiosidad. ¿Por qué no escribes más?, preguntó Tirsa. Linzo respondió: porque tengo miedo de equivocarme y que todo cambie para mal. Tirsa miró el cuaderno y dijo: tal vez no sea para escribir lo perfecto, sino lo verdadero. Luego dibujó un corazón con su ala de papel. Linzo lo pensó toda la noche. A la mañana siguiente, decidió escribir algo diferente, no una historia, sino su historia. Escribió sobre su miedo, su inseguridad y su deseo de hacer algo valioso. Esta vez, no quiso borrar nada. Lo dejó tal como salió. El cuaderno brilló con una luz suave. No reescribió nada. Por primera vez, respetó cada palabra de Linzo. Como si entendiera su sinceridad. Desde ese día, Linzo y Tirsa escribieron juntos. Historias imperfectas, llenas de errores, pero honestas. Y el cuaderno las guardaba sin corregir. Un día, apareció un tercer visitante, Fompo, un caracol sin caparazón, que cargaba una lupa gigante. ¿Puedo leer sus cuentos?, pidió. Fompo, con su voz lenta pero firme, leyó en voz alta las historias de Linzo y Tirsa. Al terminar, tenía los ojos llenos de rocío. Estas historias me hicieron sentir, susurró. Tal vez el valor está en dejar que otros vean tus manchas, no en esconderlas.
Inspirado, Linzo escribió un cuento sobre Fompo, mostrando su valentía al vivir sin escudos. Tirsa añadió dibujos con su ala de papel. Pero justo cuando terminaban, el cuaderno se cerró de golpe. Una luz lo envolvió y se convirtió en una pequeña biblioteca de hojas vivas. Cada página flotaba como una mariposa, llevando historias al viento. Ni Linzo ni Tirsa ni Fompo sabían si volvería a abrirse alguna vez. Días después, un niño en otro lugar encontró una de esas páginas. Al leerla, comenzó a escribir su propia historia en un cuaderno común. La biblioteca viviente se había dividido en 1000 cuentos repartidos por el mundo, buscando a quienes se atrevieran a escribir con el corazón. Mientras tanto, en la colina giratoria, Linzo construyó un banco de lectura. Tirsa volaba a traer niños y Fompo les contaba historias. A veces, el viento dejaba caer una hoja nueva. Linzo la recogía, la leía y sonreía, sabiendo que el cuaderno seguía vivo en otras manos. Un día, una hoja trajo de vuelta la primera historia que Linzo escribió, transformada por otros lectores que habían añadido finales distintos. Aunque no era como él la recordaba, Linzo se sintió feliz. Entendió que las historias no eran suyas, sino de todos los que las vivían. Tirsa pintó un mural con todos los personajes que nacieron del cuaderno. Fompo grabó en piedra, el error es parte del viaje. Y así, cada nuevo visitante aprendía que lo más poderoso no era escribir sin fallos, sino atreverse a contar lo que uno siente de verdad. Linzo nunca volvió a borrar nada. Porque entendió que cada línea, incluso las mal escritas, formaban parte de quien él era. Moraleja, no temas equivocarte, las mejores historias nacen cuando te atreves a ser auténtico, no perfecto. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. A continuación el cuento número 7. ¿Te imaginas encontrar un buzón en medio del bosque que recibe cartas del futuro? Esta historia esconde una gran moraleja que descubrirás justo al final. En la colina de neblina azul vivía Tilco, un caracol con caparazón de madera antigua y una lupa en el ojo derecho que nunca dejaba de girar. Tilco no era como los otros caracoles, en vez de babear hojas, recolectaba relojes rotos, sobres viejos y plumas de tinta invisible. Un día, mientras exploraba un sendero cubierto de musgo, Tilco encontró un buzón oxidado clavado en una roca, con un letrero que decía, «Solo para valientes». Al abrirlo, no había cartas dentro. Pero justo al anochecer, algo cayó del cielo directo en su interior, una hoja dorada con letras que brillaban. Querido Tilco del pasado, el bosque cambiará. No tengas miedo de entregar lo que aún no entiendes, decía el mensaje, firmado, Tilco del futuro. Confundido, Tilco guardó la carta bajo su caparazón y decidió visitar a su amiga Blina, una lombriz albina que tejía bufandas con telarañas. Blina enrolló su bufanda y leyó la carta al revés, al derecho y con la lupa de Tilco. Esto es una advertencia, pero también una puerta, murmuró. Aquella noche, Tilco no durmió. Se preguntaba si acaso todo su futuro estaba escrito o si podía cambiarlo antes de que llegara. A la mañana siguiente, el buzón tenía otra carta. Esta vez decía, confía en quien no parece confiar ni en sí mismo. Él tendrá la llave. Sin saber a quién se refería, Tilco salió a investigar. Recorrió los claros y preguntó a insectos, aves, incluso al viejo tronco que todo lo oía. Fue entonces cuando conoció a Plic, un escarabajo de metal oxidado con alas de pergamino que no hablaba y siempre miraba al suelo. Plic evitaba el contacto, pero Tilco se le acercó lentamente y le ofreció una carta en blanco, como gesto de amistad. Plic la aceptó temblando. Con su pata, escribió sin tinta, no soy quien buscas, pero yo vi quién lo es, y él vive donde el tiempo olvida. Donde el tiempo olvida, pensó Tilco. Entonces recordó la cueva del reloj de arena gigante, donde ningún animal se atrevía a entrar.
Decidió ir. Blina le advirtió, si entras, quizás no regreses igual. Pero si no vas, jamás sabrás quién puedes ser. Con valor, Tilko se arrastró hasta la entrada de la cueva. Dentro, todo era silencio y eco de pasos que no venían de nadie. En el centro, un búho de ojos cerrados sostenía una llave colgando de su cuello. Estaba hecho de polvo de luna y papel de pergamino. Tilko se acercó. El búho no despertó, pero su sombra habló. ¿Tienes miedo de lo que puedes cambiar? Sí, respondió Tilko, temblando. Pero más miedo me da quedarme sin intentarlo. La sombra sonrió y la llave cayó. Al tomarla, todo tembló. Tilko fue absorbido por el reloj de arena, girando entre granos que eran memorias no vividas. Allí vio su vida sin Blina, sin cartas, sin búsqueda. Una vida fácil pero vacía. Y entendió que el viaje, aunque incierto, era lo que lo hacía real. Cuando despertó, el buzón estaba a su lado. Ahora tenía forma de libro y la inscripción decía, escribe tu propia carta. Tilko escribió sin pensar, querido Tilko del pasado, no temas equivocarte. Lo importante es moverse, incluso lento. Al cerrar el libro buzón, el bosque brilló con una luz verde suave. Todos los relojes rotos comenzaron a girar en sincronía. Blina apareció flotando en su bufanda. Lo lograste, Tilko. Ya no somos los mismos, pero seguimos siendo nosotros. Plik voló por primera vez, sus alas de pergamino ahora firmes como ramas. Gracias, susurró, dejando caer una flor de cristal. El buzón se elevó y desapareció entre las nubes. Pero cada luna llena, nuevas cartas caían al bosque con palabras de esperanza. Tilko y sus amigos se convirtieron en guardianes del tiempo que no se ve, del futuro que se construye con cada paso, por lento que sea. Y aunque nadie más volvió a ver el buzón, los niños del bosque crecieron contando cartas que aún no habían leído. Moraleja, el futuro no está escrito, pero nuestras decisiones son las palabras que lo crean paso a paso. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. Y así termina esta mágica colección de cuentos infantiles. Recuerda que cada historia tiene un pequeño tesoro escondido, una enseñanza, una emoción o una sonrisa. Gracias por acompañarnos en esta aventura de sueños, historias y fantasía. Nos vemos en el próximo viaje imaginario, donde todo puede suceder.